ni tampoco sabemos mucho de chufas, que para empezar es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. Pero quedaos con este dato: en la huerta valenciana se producen la mitad de todas las chufas del mundo, que cada vez se consumen para más cosas, tanto crudas como procesadas, lo que ha hecho que en los últimos tiempos su consumo mundial esté creciendo en torno al 15% anual. Y terminada la clase teórica, lección práctica a cargo de Marta. Estamos en Alboraya, la tierra de las chufas, de la horchata, que es buenísima además. Sí, es un producto típico de la zona, pero que está empezando a conocerse en toda España y en toda Europa, unido al tema de toda la infraestructura que ya tiene la zona, que llevamos muchos años trabajando, el conocimiento de la gente, que nos ha costado siglos de conocimiento de los agricultores que hemos ido pasando de padres a hijos, es lo que permite que tengamos un producto de calidad. ¿En qué momento estamos ahora? Y ahora estamos terminando la siembra de la cosecha del año que viene. ¿Tarda un año? Sí, entre 9 y 12 meses en campo solamente. ¿Este campo no tiene chufa plantada este año? No, este campo está descansando, como las personas en los campos también necesitan descansar de vez en cuando. Esa chufa la recogemos, la dejamos para que se seque. ¿Durante cuánto tiempo? Un mínimo de 3 meses. Se seca de manera natural, Antonio. Sí, las cambras se esparce por el suelo, se le va dando vueltas para que el proceso sea uniforme durante los 3 meses y adecuándolo a la cantidad de aire, a la humedad que haya en ese momento, abriendo, cerrando las ventanas y moviéndola lo necesario. Una vez que está seca, ¿qué hacemos? Aquí entra pues, la selección que se hace ahora, que se hace con una máquina electrónica que va a eliminar todo lo que no sea el color óptimo de la chufa, y por un proceso de cribado donde se va a eliminar todo aquello que no tenga el tamaño óptimo de la chufa. ¿Y la última fase que pasa la selección de chufa, cuál es? Una selección visual por las personas. Claro, ellos son los que van un pasito por delante. Sí. María o Chufilla. Venga, vamos a conocerles. Te ha Muy bien, gustado, vamos. Que al final no hay nada como la mano humana y el ojo humano. Claro, porque ahora, por ejemplo, tú estás cogiendo las chufas más oscuras, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Sí, las más oscuras. Porque las que sirven son estas, ¿no? Las más claritas. Oye, de vez en cuando tenéis hambre, ¿no os lleváis alguna para la boca? Yo no. Mira, él dice que sí. Sí, ¿verdad? Sí, para probarlas. Claro, ¿y cómo están de buenas? Muy buenas. Por la noche, cuando estáis durmiendo, ¿contáis chufas? Pues yo conto algún día. ¿Algún día sí? Algún día sí, al principio. ¿Sueñas que vas cogiendo chufas oscuras? Sí, no paran de pasar. Bueno, pues ahora que ya habéis visto cómo están las chufas ya preparadas para hacer horchata, nos vamos al campo a ver cómo se está sembrando para la del año que viene. Esta chufa lleva aproximadamente un mes sembrada, este campo que veis aquí, y cada chufita pues va a sacar aproximadamente 100 veces su peso. Tanto hablar de chufas, Antonio, es que a mí me apetece una horchata. ¿Conoces algún sitio que esté bien? Ahora cualquier terraza que hay, muchísimas en Alboraya y en los pueblos de alrededor. Pero vamos ya, Antonio. Pues vamos, aquí esperamos, claro, venga, yo quiero vamos. verlo y tomarlo. Vamos.